¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Bueno, Alexander. Esta noche, ¿cuál es el tema para esta noche? ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Leyeron algo sobre el tema? ¿No se acuerdan, muchachos? ¿Qué fue lo que vimos la clase pasada? Buenas noches, profe. Estamos hablando sobre Mesopotamia y la cultura egipcia. La cultura egipcia creo que nos faltó mostrar la pintura, ¿no es cierto? Sí, señor. Solo Bueno, miramos las pirámides. las pirámides. Bueno, vamos a ver pintura, escultura egipcia y pasamos inmediatamente a ver el arte griego. El arte griego y romano tienen mucha relación histórica, conceptual, ideológica, etcétera, ¿no? Simbólica. Entonces vamos a continuar con Egipto, ¿sí? Vamos a ver la pintura, escultura y pintura egipcias, a estudiar su simbología, su concepción ideológica, estética, y pasamos inmediatamente a Grecia, ¿no? ¿Quién me ha ayudado? Es Juan Pablo, que me ha ayudado con las imágenes o... Yo, profe, ya David. probé la pantalla. Sí, David, gracias. Gracias, David Fernando. Muy amable. Empezamos de una vez, ¿no, muchachos? Hay 12 estudiantes, nos faltan como 10, pero son las 6:05. Podemos ir avanzando para que nos rinda el tiempo, ¿sí? De todas maneras, muchachos, yo esto lo grabo en Drive. Ustedes pueden meterse a Drive y mirar las clases grabadas, ¿o yo? Bueno, aquí tenemos lo que es la pintura egipcia, ¿no? Cualquiera de esas imágenes las podemos ampliar. Si quieren la primera, la segunda, bueno, en fin. Esa es una buena imagen para verla. Vamos a ver en primer lugar las características del arte en la pintura egipcia. Es un arte figurativo, ¿no? Figurativo en el sentido de que uno puede fácilmente definir qué es cada objeto, qué es cada figura. Eso se llama arte figurativo. Algunos lo llaman arte naturalista, porque se ve la naturaleza de los objetos, las figuras femeninas, la masculina, se ve el torito que llevan ahí el buey, una balanza, unas palmeras en la mano de la persona, etcétera. Entonces uno puede fácilmente, de manera muy sencilla, captar las imágenes e inclusive leerlas, ¿no? Leerlas. Las características del arte mesopotámico y del arte egipcio, que van a ser diferentes a Grecia y Roma, es que es un arte planimétrico, plano, totalmente plano. Si ustedes se dan cuenta, las imágenes, las figuras no tienen volumen, son planas, ¿no? Están de perfil, que es otra de las características de esta cultura, porque el manejo del retrato de frente o la figura de frente implica un conocimiento del escorzo, de la perspectiva, y es muy complejo, no es fácil. Eso aparece por ahí en Grecia, ¿no? En estas culturas todavía no se da ese desarrollo técnico, artístico. Entonces pintan las imágenes o las reproducen de manera plana, donde nos muestran el rostro con el perfil. El torso casi siempre está de frente, si ustedes se dan cuenta, precisamente por la carencia de perspectiva. Entonces no hay escorzo, no se ve el hombro derecho en primer plano y allá al fondo el izquierdo, como lo vamos a ver más adelante, cuando se trabaja el escorzo, sino que el rostro es de perfil, el torso es de frente y los miembros inferiores nuevamente de perfil. La cadera se pone de perfil, las piernas de perfil, una detrás de la otra, seguida. No está detrás allá alejada, porque eso implica un concepto, digamos, de perspectiva.
Lo que sucede, por ejemplo, con el personaje que está en el centro, que es un hombre y es un esclavo, por lo que está desnudo, los esclavos los representan desnudos, ¿sí? Se ve que el hombre está detrás, por lo que el becerrito, el animalito está adelante, pero si ustedes se dan cuenta, los pies o las patas del animal están en la misma altura que las piernas, que los pies de los personajes humanos. Es decir, no hay escorzo, no hay perspectiva, no hay un primer plano, un segundo plano, un tercer plano. Eso aparece mucho más adelante. Todavía no han desarrollado el escorzo, la perspectiva, ¿no? Pero tienen formas de representar los objetos, ¿no? Ahora lo hacen de perfil, porque de perfil es más fácil analizar la forma, analizar el contenido de la obra, las acciones de las figuras que están haciendo, van caminando, llevan ofrendas, ¿sí? Especialmente ofrendas, ¿no? Van y caminan saliendo. Mire, en el arte uno entra mirando la obra por el lado derecho de la obra, o sea, el izquierdo de uno, ese es el lado derecho de la obra, por ahí se entra. Y cuando llega a la mitad de la obra, se está saliendo, ¿cierto? Entonces, están entrando, van en como una especie de procesión, van hacia un lugar donde se entregaban las ofrendas, lo que cada persona estaba obligada a hacer y a entregarle a los faraones, ¿no? Entonces, esta es una escena figurativa, naturalista. Podemos ver el vestuario de las mujeres, ¿sí? Un vestuario muy sencillo. El vestuario del hombre, el esclavo tiene simplemente una especie de faldellín, como se llama, ¿sí? Y va a haber mucho más detalles de pronto en la facturación artística de los animales, de la fauna, que los mismos seres humanos, ¿no? Se van a dedicar más en detalle a representar cada figura del animal, ¿no? Con sus características, sus colores, sus manchas, etcétera, etcétera. Se dedica más a la representación de la fauna que a la misma representación humana, ¿no? Miremos otra imagen. Eh, el color piel, color, no hay sombras, no hay modelado, plano, ¿cierto? Miremos otra imagen, la que usted quiera pasar, David, la que quiera escoger. La cultura egipcia es una cultura profundamente religiosa, ¿sí? Profundamente religiosa. Tiene más de 360 y pico de dioses, dioses para todo, ¿no? Yo les decía que hay un autor de apellido Miller que tiene la religión egipcia y realmente uno queda asombrado. 360 y pico de dioses. Hay Dios de la aurora, Dios del crepúsculo, Dios de la media mañana, Dios de la mañana entera, Dios del mediodía, Dios de la tarde, Dios del crepúsculo, como les digo, Dios de medianoche, y hay Dios para las lluvias torrenciales, para los aguaceros suaves, para la llovizna. Hay dioses para el viento, para la brisa, para la tormenta, para la tempestad. Es decir, cada elemento de la naturaleza tiene un ser que lo hace ser y lo protege. Protege a la cultura invocando ese Dios. Si hay tormenta ventisca, entonces se invoca al Dios de los vientos fuertes, para que apacigüe la ventisca. Entonces cada situación natural de la vida cotidiana tiene un Dios que protege a los seres humanos de las desgracias que puedan suceder, ¿no? Esta imagen es la imagen de un enterramiento, ¿sí? El sacerdote o el médico que hace el enterramiento, ¿no? Sobre todo los faraones y las personas de las altas clases sociales, los faraones, los sacerdotes, los guerreros, los familiares de los faraones, van a estar acompañando al faraón en toda la historia de su vida, todo lo largo de su vida, e inclusive cuando el faraón muere, muchos de ellos, dice la historia, cuentan, ¿no?
que también eran sepultados con su patrón, ¿no? Les daban, los dormían y la persona moría sin darse cuenta y entonces los sepultaban en las pirámides con sus faraones, con sus patrones, con sus... ¿no? Aquí vemos un culto al muerto. Existe el ataúd, ¿sí? Que allá se llama sarcófago. Sarcos es como espacio, fagos, carne muerta. Entonces el sarcófago es como donde se entierra el cadáver, donde se guarda el cadáver, como el ataúd nuestro, ¿cierto? Es un ataúd, solo que es un sarcófago, con forma humana. El rostro, según nos cuenta la historia, los historiadores, los artistas, el rostro era sumamente parecido, era igual, idéntico a la persona que estaba depositada en su cadáver dentro. Y en la parte superior, en la corona, había un huequito, un agujero. Este agujero era para que saliera y entrara el alma del difunto, el espíritu, el alter ego, el yo, bueno, en fin. Porque ellos creían que uno tiene, además de materia, tiene espíritu. La materia es el cuerpo, el espíritu es el alma. Y que cuando la persona muere, el alma sale del espíritu, ¿no? Es transparente, es invisible, ¿cierto? Y va a vagar o inmediatamente muera, entra a ser juzgado. De pronto vemos ahora un juzgamiento por los dioses del inframundo. El alma sale y entonces es juzgada por los dioses del inframundo y se dice si regresa a la vida a continuar cumpliendo una labor hasta perfeccionarse o queda vagando o pasa ya a un plano superior. Y cuando esto sucede, supuestamente cuando el alma llega a un plano superior de perfeccionamiento, entonces regresa al cuerpo de donde ha salido. De ahí el orificio cae en el sarcófago para que el alma retorne al cuerpo y no a otro cuerpo, retorne al cuerpo y logre la paz eterna. Es el concepto de la religión egipcia, que entre otras cosas, muchachos, la religión católica, apostólica, romana, que viene muchos miles de años después de la cultura egipcia y que termina siendo cristiana también, toma de esta cultura y de las culturas anteriores, de la griega, de la romana, muchos elementos. El cristianismo va, al fin y al cabo, la religión cristiana es una religión sincrética. Quiere decir que toma de una, de otra, de múltiples religiones y construye su propia versión de la vida, de la muerte y del más allá, ¿no? Cuando quieran lean eso lo consiguen en Google, en muchas partes consiguen ustedes esos análisis de la religión católica, apostólica, romana y cristiana, y de las religiones anteriores, ¿no? Ese libro de las religiones, hay un libro de las religiones muy interesante también. Ahí se habla de todas las religiones. Jane Fraser en su libro La Rama Dorada habla también de eso, de las diferentes concepciones de vida, muerte y más allá de todas las culturas, ¿no? El hombre nunca pudo aceptar que nacía, crecía, vivía, moría y ahí se acababa todo, ¿no? Se crea un más allá, es el más allá de la esperanza, ¿no? De que todo no se ha acabado, ¿no? De que uno tiene una vida más allá de esta, ¿no? Porque no sería justo venir a vivir en este valle de lágrimas, sufrir, padecer, morir y desaparecer, no dejar nada, ¿no? Ni quedar nada. Entonces aquí lo que vemos es un sarcófago, ¿no? Donde ya la persona se ha depositado o se está, ¿no? Se está embalsamando, perdón, esta es una imagen donde el médico que tiene una cabeza de chacal. El chacal es el símbolo del animal. El chacal es devora carne, le gusta la carne cruda, el chacal. Es un animal carnívoro. Entonces, el dios de los muertos está representado por la cabeza de un chacal, como diciendo, consume el muerto, ¿no? Hay una relación simbólica.
El sacerdote y el médico tiene la cabeza de chacal, que quiere decir que la carne ya ha desaparecido, la vida material, y que es consumida simbólicamente por el chacal, por el tiempo, en fin. Los cadáveres, los egipcios los preparaban muy bien, ¿no? Abrían el cadáver, sacaban todas las vísceras. Lo único que dejaban era el corazón, porque los egipcios creían que el corazón era lo más importante del ser humano. Inclusive ellos creían que uno pensaba no con la cabeza, sino con el corazón, ¿no? Y hay una relación muy sencilla, ¿no? Cuando uno, muchachos, cuando uno está enamorado, cuando uno tiene la felicidad, porque tiene la pareja, vive, tiene todo lo necesario, uno es muy alegre, ¿no es cierto? Muy alegre. Pero cuando uno tiene desgracias y sufre, ¿no? Uno se llena de penas, entra a sufrir, entonces entra al valle de lágrimas, ¿no? Entonces uno tiene momentos de felicidad, momentos de tristeza, de amargura, de dolor, ¿no? Que quedan consignados supuestamente en el corazón. No es el cerebro el que piensa, el que sufre, el que es el corazón. A uno le duele el corazón, ¿no? Entonces la gente cuando tiene una pena muy profunda le da un infarto, se paraliza el corazón o hay una embolia al cerebro y la gente muere porque el corazón no aguanta. Cuando hay mucha alegría también, demasiada alegría, que es desbordante, la felicidad del ser humano, puede venir también un derrame cerebral y el corazón se apaga, ¿no? Entonces para los egipcios el corazón era la esencia de la vida. Uno quiere con el corazón, ama con el corazón, vive con el corazón, piensa y siente con el corazón y muere porque él deja de funcionar, ¿no? Ese es, por eso el corazón es tan representado simbólicamente, ¿no? Por eso cuando uno tiene una pena amorosa, pintan un corazón partido por la mitad, ¿no? O flechado, ¿no? Una flecha que atraviesa el corazón y salen unas gotas de sangre que caen, ¿no? ¿Se han visto esas imágenes, muchachos? Entonces nosotros estamos llenos de imágenes, de simbología, y aquí están preparando el cadáver que luego se deposita en el sarcófago, o sea, en el ataúd, un ataúd hermosamente labrado, tallado, inclusive se decora con todos los pasajes más importantes de la vida del personaje que está siendo guardado allí, del cadáver, y se decora con oro, con cobre, con plata. Es decir, un sarcófago es de lo más hermoso, lo más bello, de lo más costoso, y son las clases altas, dominantes, faraón, y los guerreros, y los sacerdotes, los que tienen derecho a ser enterrados en sarcófagos. Los pobres se abren un hueco en la tierra y se entierran, ¿cierto? Si uno viene de la tierra, vuelve a la tierra, ¿no? Somos seres tierrenales, terrenales, a las 8 de la noche, ¿sí? ¿Qué hora son? Pues a las 6. Entonces, todas esas costumbres religiosas, funébricas que nosotros tenemos, han sido un proceso heredado de estas culturas que fueron las primeras. Pienso que Egipto, antes que los mesopotámicos, que no fueron tan religiosos, que eran medio ateos, los egipcios fueron los primeros que crearon profundas relaciones del ser humano con el más allá, con la vida de ultratumba, y por consiguiente preservaron los cadáveres, hablaban del más allá, de la resurrección, de la reencarnación, ¿no? Etcétera, etcétera. Como Egipto realmente comercia con Grecia a través de la isla de Creta, los egipcios llevaban sus mercancías, sus productos, y los productos de la mercancía están llenos de conocimiento, de sabiduría, de pensamiento. Entonces hay una relación entre Egipto y el Mediterráneo. En el Mediterráneo, en el mar Mediterráneo, está la isla de Creta. Los cretenses negociaban con los egipcios y a la vez negociaban con los griegos que estaban en la ciudad de Micenas, con los micénicos. Entonces había una traslación de pensamiento ideológica, simbólica, religiosa, estética, cultural, que pasaba de Egipto
a la isla de Creta y los cretenses la pasaban a Grecia. De ahí que todo este concepto de la vida, de la muerte, del más allá, los griegos y Occidente, entre otras cosas, todo Occidente, porque Egipto es Oriente, Medio Oriente cercano, toda la cultura oriental a través de los egipcios va a pasar a Occidente a través de la isla de Creta y de Grecia. Entonces los griegos también van a creer en la resurrección, en la reencarnación. En un principio, muchos de los cadáveres de algunos personajes importantes griegos están embalsamados y están inclusive se encontraron en sarcófagos, porque esa costumbre egipcia de preservar el cadáver y el espíritu para la eternidad es tomada por los cretenses y es pasada a Grecia. Entonces muchos griegos mandaban a hacer sus sarcófagos en Egipto, los traían y se preparaban para la muerte. Por eso encontraban en Grecia muchos sarcófagos de personajes importantes griegos. ¿Ya? Miremos, bueno, aquí está preparando. Les decía, lo único que se deja del cuerpo es el corazón. Por lo que les decía que los egipcios creían que uno vivía, sentía, sufría, amaba con el corazón, ¿no? Porque cuando uno está triste o está alegre, el corazón es el que late más rápido, ¿no? Cuando uno está muy alegre, el corazón late más rápido. Y late más rápido para enviarle más sangre al cerebro. Y el cerebro la irradia por todo el cuerpo, ¿no? Cuando uno está triste, el corazón bombea muy poca sangre, ¿cierto? Cuando uno está triste, melancólico, entonces el corazón bombea muy poca sangre. Cuando la tristeza y la melancolía llega a un punto muy bajo, el corazón se puede paralizar, que hay una muerte inmediata. Pero también, vuelvo y le repito, cuando la alegría es muy exorbitante, puede el corazón enviar tanta sangre que puede producir una embolia cerebral y morir también la persona de felicidad. Eso ha sucedido en muchas ocasiones, ¿no? Y a través de la historia de la humanidad. Entonces ellos creían que el corazón regulaba todo, por eso dejaban el corazón intacto dentro del cuerpo. Lo demás lo sacaban todo, extraían todas las vísceras y el cerebro lo sacaban rompiendo los tabiques de la nariz, rompían el paso de la nariz con el cerebro y por ahí sacaban el cerebro, ¿no? Echaban un líquido especial para disolver el cerebro y lo sacaban todo, ¿no? No quedaba absolutamente nada en la coca del cráneo, limpio. Lo único que da el corazón, por las razones que les explico, ¿no? Entonces el corazón se convierte en un elemento fundamental, ideológico, simbólico, a partir de la cultura egipcia. Y nosotros tenemos el corazón como un símbolo de amor, de pasión, de vida, muerte, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Por esta época nos mandan cantidad de tarjeticas en WhatsApp con corazoncitos, ¿no? Felices, de alegría por lo que llegó la Navidad, etcétera. Bueno, ¿ya? Bien, muchachos. Entonces, este es el significado de la momificación en Egipto, ¿no? Se preserva, el cadáver se mete dentro del sarcófago, el sarcófago tiene el retrato. Los egipcios llegaron a ser los retratistas más virtuosos que ha tenido la humanidad. Esos retratos esculpidos en la madera del sarcófago eran exactamente idénticos a la persona que estaba dentro. ¿Por qué? Porque cuando el espíritu regresaba, buscaba el cuerpo. Y la manera de encontrar el cuerpo no es a través del cuerpo, que todos los cuerpos son parecidos, sino a través del rostro, a través de la identidad del rostro. Entonces el rostro tenía que ser perfectamente diseñado, labrado, tatuado, con todas las características de la persona que estaba allí dentro depositada. Para que cuando el espíritu terminara su peregrinación celeste, etérea, aérea, divina, regresara a buscar la paz eterna, entonces entraba por el agujerito de arriba, divisaba primero su rostro, se identificaba y regresaba y entraba al cuerpo y obtenía la paz eterna. ¿Cómo les parece esa historia, muchachos? Interesante, profe, que desde ese tiempo tan remoto ellos pensaran que en el tema espiritual y todo eso, además de lo físico. Sí, sí, claro.
Es que el ser humano nunca se pudo contentar. Por ejemplo, a partir de los egipcios, ellos pensaron mucho, como adoraban tanto a sus dioses, al sol, a la luna, pues ellos querían perpetuarse. Ellos no pensaron jamás, les parecía absurdo que el ser humano viviera, se muriera y todo se acabara allí, ¿no? Tiene que haber un hecho trascendental que vaya más allá de lo material, de lo físico, ¿no? Y eso es interesante porque el pensamiento humano es trascendental. No acaba con el cuerpo. Los grandes hombres que han creado la historia, la filosofía, bueno, pensadores se han inmortalizado, es decir, han muerto, pero su pensamiento queda, ¿no? Se transmite de generación en generación, ¿no? Entonces el espíritu, que está también relacionado con el pensamiento, con el cerebro, ¿no? Es lo más importante del ser humano, es lo que perdura y queda, ¿no es cierto? Y entonces los egipcios creían que eso, que hoy sabemos que está en el cerebro, estaba en el corazón. Entonces por eso dejaban el corazón dentro del cuerpo humano. Es más adelante los griegos, ¿sí? Más adelante los griegos van a hacer corazones de oro, ¿cierto? Los egipcios lo hacían también, pero los griegos van a heredar eso de los egipcios. Hacen corazoncitos de oro y los colocan cuando la persona muere, los colocan precisamente en el pecho, cerca del corazón, porque el corazón perdura, ¿no? Es un símbolo de eternidad, ¿no? En fin. Bien, muchachos, ¿hay alguna pregunta sobre esto, muchachos? ¿Alguna inquietud? Otra, otro planteamiento, como lo hizo David Fernando? ¿Quieren opinar sobre esto, conceptuar, ampliar el concepto? ¿O está claro lo que les he explicado, muchachos? Sí. Profe, no me termina de quedar claro porque ellos como que retrataban con la imagen de este como lobo, ¿cómo fue que Sí, chacal? sí. No, el chacal es el símbolo de la carne, ¿sí? De la carne en putrefacción, porque el chacal se alimenta de la carne putrefacta. Entonces el cadáver realmente, simbólicamente, cuando uno se muere, se pudre, ¿no? Lo que pasa es que los egipcios, sobre todo las clases altas dominantes, se mandaban a momificar. Entonces ese proceso de pudrición del cuerpo no se daba. Es más, las vísceras las sacaban y las colocaban en unas vasijas grandes llamadas canopes. Las preservaban allí con líquidos que preservaban el hígado, las vísceras, etcétera, etcétera. Entonces, el chacal es un símbolo del estado de putrefacción o de muerte corporal, llamémoslo así, ¿no? De la materia. Y por eso es el que acompaña en el proceso de momificación, de extraer las vísceras, ¿no? Si el chacal se alimenta de la carne, de la carroña, entonces el sacerdote o el médico, cuando está sacando, preparando el cadáver para momificarlo, yo le digo, les extraen todas las vísceras, lo único que dejan es el corazón. Entonces el chacal es un símbolo del médico, del cirujano o del sacerdote a la vez, que está extrayendo las vísceras. ¿Sí me hago entender? Hay una relación simbólica entre el chacal, comedor de vísceras y de carne putrefacta, y el hecho de limpiar el cuerpo de todas las vísceras. Claro, él no se las come, las echan en canopes, ¿no? Ahora, a la gente pobre, para que esto se preserve el cadáver, que hacían, las enterraban. Pero en Egipto encontraron que cerca al mar, en algunos lugares, la tierra era sumamente salina y contenía una serie de minerales y de sustancias que preservaban el cuerpo también de la gente, que no era enterrada en ataúdes, sino el cuerpo se envolvía en unas frazadas, se abría el hueco en la tierra y se enterraba y se le echaba tierra. Pero esta tierra y estas sustancias minerales de la tierra, del suelo, tenían unas sustancias que hacían que preservara el cadáver, ¿sí? Encontraron cadáveres de miles de años en estado perfecto, ¿no? Y estaban enterrados, era gente muy pobre, ¿no? Los pobres siempre han tenido que ser enterrados en la tierra cuando tienen la posibilidad en una bóveda, aunque ahora todos los enterramientos, ahora inclusive la gente no se entierra, la gente se manda a cremar, ¿cierto?
y las cenizas se esparcen al viento. O la gente todavía las guarda en unas cajitas pequeñas, en unos crematorios, unos incenciarios pequeños, y las lleva a su casa o las llevan a la iglesia, las guardan en un que les alquila y les venden por toda la eternidad, ¿no? Pero mucha gente las lleva y las conservan en la casa, ¿no? Las guardan en su armario, en la mesa de noche, etcétera, ¿no? Preservan las cenizas de sus familiares. Eso es actualmente, se incinera el cadáver, ¿no? En esta época se enterraba, ¿no? Para preservarse. ¿Cómo cambia la vida, ¿no? Y la historia y la cultura, ¿no? Se supone que enterrar un cadáver y luego exhumarlo y cortar sus huesos y guardarlos en una cosa que llamaba osario de huesos, era mantener como el espíritu de la persona ahí cerca de uno, ¿no? Por eso la gente guarda las cenizas y las tiene en la mesita anoche. Como que el papá, la mamá, el familiar está ahí con uno, cercano, habla con uno, vive con uno, lo ampara, ¿no? Pero muchas personas ya, más allá de eso, esas cenizas las esparcen al viento, las echan agua, las entierran, ¿no? En fin, han llegado a la conclusión de que la vida, lo más importante de la vida está en la memoria que se construye, en los hechos reales que uno construye en la vida, lo que uno hace, lo que deja uno construido, ¿cierto? Que es lo más importante, ¿no? No las cosas que se lleva porque uno no se lleva nada, ¿no? Todo lo deja. Entonces es importante. La cremación para el espíritu es mejor, ¿sí? Pues no sé, ¿no? El espíritu, de todas maneras, el concepto del alma y el espíritu nunca se queman, ¿no? Bueno, queda libre. Sí, queda libre de la carne, ¿no? La carne se pudre. Y del cuerpo, sí, claro, sí. El espíritu es el alma, es la conciencia, es el pensamiento. El espíritu queda en las obras que uno hizo en su vida, muchachos. Nosotros los educadores deberíamos ser mucho más humanos, querer mucho más a nuestros estudiantes, compartir más con ellos el conocimiento, porque eso es lo que uno deja, lo que uno siembra. Uno no se lleva nada, pero no sé, eso nunca el maestro lo piensa, ¿no? El maestro va a una universidad o a un colegio, desafortunadamente, a ganarse un dinero para subsistir, pero no piensa que uno como ser humano, con su carácter, con su cultura, con sus ideas, con su fe, con su amor, con su afecto, construye, como educador, construye seres humanos, ¿cierto? Deja algo de uno en los estudiantes. Yo pienso eso, pues no sé si está equivocado, ¿no? Y esa es como la labor del docente, es como la labor del médico, ¿no? Es sanar, es curar, es lograr preservar la vida, que es tan hermosa, tan bella, tan preciada, ¿no? Nunca es matar, ¿no? Ni más faltaba, ¿no? Entonces son funciones muy interesantes que están hechas para preservar la conciencia, el pensamiento y la memoria de uno a través de los años, ¿no? Pensamiento, al fin y al cabo, si nosotros leemos hoy a los griegos, a Aristóteles, a Platón, a Sócrates, ¿no? Vemos el pensamiento de ellos, nos nutrimos o no de esas ideas, las aceptamos o no. Eso es lo que ellos nos legaron, más de 3000 años, ¿no? Y eso es lo que legan los sabios, los que escriben los libros, las memorias que dejan, los museos, las obras de arte, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Está claro, muchachos? Entonces, más o menos, la idea de hacer el retrato fidedignamente en el sarcófago, como se llama el ataúd sarcófago, era permitir que cuando el espíritu cumpliera todo su ciclo y fuera perfeccionado, y dado la gracia de los dioses, podía regresar al cuerpo, a la materia, y descansar en paz per secula seculorum. Amén. Por toda la eternidad. Ese era el sentido del retrato del sarcófago, del agujerito encima de la cabeza para que entre y salga el espíritu. Y el chacal tiene esa simbología que les digo, ¿no? ¿Sí está clara la simbología, muchachos? Juan Pablo, ¿le quedó claro? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, ok, te agradezco, Juan Pablo. Miramos otras imágenes, muchachos, antes de pasar a Grecia.
Profe, yo tenía una preguntita antes Sí, de pasar a Grecia. sí, sí, Es de David. si, pues yo, obviamente como usted es conocedor del tema, yo quería saber sobre usted qué opina sobre la similitud que hay entre la cultura inca y la egipcia. La cultura inca. Que dicen que, o sea, que están conectadas, o hay muchas cosas Mira, similares entre las dos culturas. mira, hay un misterio que algún día tiene que despejarse. Y es creer que América, mucho antes de la llegada de los colonizadores españoles, que casi acaban con la población amerindia, mucho antes de la llegada de ellos, parece ser que América estuvo ligada a muchas culturas que llegaron de Europa, de Asia, de muchas partes, ¿no? Paul Rivet, que es uno de los grandes historiadores, arqueólogos, antropólogos, habla de la llegada a América por varias partes, ¿no? Penetraron por el estrecho de Bering, arriba por el norte, y entraron a Canadá. El estrecho de Bering es un estrecho de 80 kilómetros, angosto, no sé cuántos, 2, 3 kilómetros de ancho tiene, y es como un brazo que une Occidente, Europa, ¿no? Con América. Y en la época de eso estuvo totalmente separado, pero en la época de los glaciares se unió con el hielo. Entonces, por allá en los años, y hubo varios glaciares, el último fue hace 10.000 años. Entonces, en esos glaciares donde estuvo ese templete que unía Europa con América, ¿no? Por el hielo, por allí pasaron supuestamente, vinieron a América muchas culturas, ¿no? Muchas culturas de Oriente, del norte, de Oriente y de Europa, de muchas partes entraron por ahí, ¿no? Otra teoría que tiene, los vikingos llegaron por allí también, posiblemente, ¿sí? Otra teoría que tiene Rivet es los mares. Vinieron en embarcaciones por el Pacífico, ¿no? O entraron por el Atlántico, ¿ya? Los africanos pudieron haber llegado por el Atlántico navegando a América, ¿no? De haber llegado al Brasil o los brasileros haber llegado allá a través de la navegación, o los taínos, que es una cultura del Amazonas, subió y remontó y bajó luego por los ríos hasta llegar al mar Atlántico y lograron llegar y colonizar todo lo que es Cuba y todo ese Santo Domingo, Puerto Rico, etcétera, ¿no? Hay vestigios de eso, ¿no? Luego regresaron aquí a Colombia, en fin, hay muchos vestigios arqueológicos y simbólicos y artísticos. Es que el arte es un lenguaje, ¿cierto? Afortunadamente el hombre descubrió el arte hace 40.000 años y a través de esas imágenes simboliza, expresa, significa estados emotivos, estados de conciencia, estados religiosos, estados sexuales, culturales, antropológicos, de la guerra, de la vida, de la miseria, del hambre, de la muerte, de todo, ¿no? El arte es precisamente la representación iconográfica e iconológica de pensamiento y de imagen, o de imágenes que representan pensamiento, que el hombre descubrió hace 40.000 años y que ha servido como un testimonio escrito, visual. Después aparece la escritura y entonces el libro también sirve para eso. Y fíjate que las primeras Biblias estaban ilustradas con imágenes, porque es que es más fácil que una persona que es analfabeta no puede leer la Biblia, pero puede leer las imágenes, ¿no? Las imágenes es un texto muy importante, ¿no? Y cuando el arte es muy realista, pues nos muestra toda la existencia de ese momento y la realidad, ¿no? Y uno la puede leer, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro esto, muchachos? La función que cumple el arte, la pintura, igualmente la literatura, la danza, el teatro. La danza primitiva comunicaba estados religiosos, ¿no? Ustedes ven esas danzas de nuestros orígenes y son danzas sagradas, míticas, religiosas. La danza de la cosecha, la danza de la fecundidad, la danza de la muerte, la danza de la primavera, del otoño, etcétera. Son elementos conmemorativos que se hacen con el cuerpo.
El cuerpo expresa sentimientos. Entonces la danza expresa sentimientos a través de los movimientos, del lenguaje corporal. Inclusive cuando el cuerpo se pinta, pues está el lenguaje corporal, además los diseños que hay en el cuerpo, ¿no? Todo ese arte cumple una función y es comunicar. Comunicar tradición, comunicar pensamiento, ideología, simbología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vemos otra imagen, muchachos. Yo les he hablado de una imagen tal vez, ¿de qué era? ¿Se acuerdan? Me parecía importante verla. Bueno, hay muchas cosas que podemos ver en la pintura egipcia, ¿no? Todos los dioses, toda la vida cotidiana. Por ejemplo, arriba en la última imagen, arriba vemos la ganadería, quién era, como la primera es, por ejemplo, yo les decía que los esclavos en Egipto, que hubo esclavitud, se diferenciaban de los egipcios que eran libertos, que no eran esclavos, por la forma como se representan en las pinturas. Los esclavos, por lo general, están representados desnudos, tienen un faldellín como el que tenemos ahí, ¿no? O de pronto para cubrirse del sol allá una pañoleta, ¿no? Entonces uno sabe que estos son esclavos. Además, el color de los esclavos profesamente era más oscuro, ¿no? Que el color de las mujeres o que los reyes, ¿no? Entonces ellos están siempre desnudos, ¿no? Y transportaban ganado o cosechas, es decir, y pagaban tributos a los reyes, a los faraones, ¿no? Entonces los ganaderos, los que trabajaban con ganado y que de pronto muchos de estos esclavos tenían 1, 2 o 3 vaquitas para sacar leche y vivir de ahí, cuando tenían becerros, otra cuestión, tenían que anualmente pagar como los diezmos y primicias de que habla la Iglesia Católica, ¿no? Nosotros también lo hacemos hoy. Ellos lo hacían en elementos, en materias primas, en animales, gallinas, gallos, patos, vacas, toros, o si no hacían ruanas o vestidos o mantas o ropa, ¿no? Calzado, y con eso tributaban a los dueños del poder, ¿no? Nosotros, ¿cómo tributamos hoy, muchachos? A los dueños del poder. Con dinero. Con dinero, muchachos, con impuestos. Estos eran los impuestos de esa época, ¿no? Eran en materiales, ¿no? Objetos realmente. Eso es, no ha cambiado mucho, ¿no? Seguimos endeudados con los dueños del poder. Seguimos siendo medio esclavos, ¿no? Bueno, o casi que completamente esclavos, ¿no? Lo que pasa es que no nos diferencian, no vivimos desnudos, ¿no? Pero la diferencia se ve en el tipo de ropa que uno usa, ¿no? Las clases altas usan otro tipo de ropa, ¿no? Hubo un presidente colombiano, no recuerdo cuál fue, que tenía para cada mes un traje de lo más costoso, de los paños más finos traídos de Inglaterra, cosidos y hechos en Inglaterra a su medida, para cada mes estrenarlo en el acto de iniciación del mes, ¿no? El discurso mensual. Es decir, parte de su salario se iba en comprar trajes, paño inglés, ¿ya? Que obviamente estrenaba cada mes, ¿no? Fue uno de los famosos presidentes. Bien, muchachos. ¿Qué otra cosa quiere que miremos de las imágenes? Ahí vemos la clase trabajadora, pobre, los esclavos, ¿no? Profe, yo también tengo otra curiosidad. Sí, David. O sea, es que sobre la Biblioteca de Alejandría. Ajá. O sea, que se dio pues en el periodo helenístico, pero también se le atribuye como la creación al antiguo Egipto. Entonces, Es que mira, la primera escritura, yo les dije la vez pasada, es la escritura cuneiforme que se inventa, los seres humanos lo inventan en Mesopotamia, ¿no? Pero Mesopotamia fue una cultura, un pueblo muy cercano a Egipto, a 1000 kilómetros, es decir, es como yo les decía, es como ir de Pasto, Nariño, arriba a La Guajira, ¿no? Atravesar todo Colombia. Y en esa época una caravana podía durar 2, 3 meses recorriendo 1000 kilómetros. Entonces había un desarrollo intercultural entre Egipto y Mesopotamia, y muchas otras culturas, Fenicia y muchas otras, ¿no? Chipre, en fin, Creta. Entonces,
esa cultura egipcia, que fue la primera cultura religiosa, yo pienso que Egipto tuvo más dioses que Grecia y una cultura cimentada fundamentalmente en la concepción de Amon-Ra, del dios Sol como hacedor de todo, ¿cierto? Fue una cultura que dejó cientos de dioses, ¿no? Entonces, el pensamiento egipcio, si no se construyó solamente en Egipto, porque Egipto también descubrió no una escritura, sino tres, ¿sí? Si ustedes ven y estudian la cultura egipcia, las escrituras, ellos tenían Mesopotamia, una sola escritura, la cuneiforme. Egipto tenía la escritura demótica, ¿no? Para el pueblo, demos, pueblo, la demótica, la jeroglífica, ¿cierto? Y la críptica. La jeroglífica es como vemos ahí los jeroglifos, ¿no? Ahí encima de estas imágenes hay una serie de jeroglifos que cuentan qué está pasando ahí, ¿no? ¿Ya? Y a la vez hay una escritura demótica, que son las letras, no símbolos, que están en medio de los personajes, que es la escritura demótica, o crítica, que es la escritura sagrada, la escritura de los sacerdotes, utilizadas para hablar del personaje en el más allá con los dioses, ¿sí? Entonces los egipcios descubrieron y crearon tres escrituras. La escritura del pueblo, que es la demótica, demos, pueblo, ¿no? Relacionada, perteneciente al pueblo. Demos es pueblo, tica es perteneciente al pueblo. Entonces la demótica era del pueblo, la normal, todo el mundo la escribía y la leía, ¿no? Pero la crítica era la que utilizaban los sacerdotes, los faraones, era la escritura sagrada para hablar y escribirse con los dioses, ¿no? Y la jeroglífica, que tenía mucho que ver con concepciones religiosas y con concepciones de alto estado de poder. La jeroglífica no la manejaba el pueblo, era especialmente para las clases dominantes. La crítica exclusivamente para el faraón y los sacerdotes. Y la demótica para el pueblo, ¿no? Entonces, muchas de estas leyendas, de estos mitos, fueron escritos y Alejandría retoma muchas de estas creencias, de estas culturas y crea ustedes saben que la biblioteca de Alejandría fue la más grande que supuestamente que ha existido en el mundo, ¿no? Fue quemada por un acto bárbaro, ¿no? Sí saben eso, ¿no? Desde luego, lo han leído, ¿no? Sí, señor. Y pues por eso decía que habían muchas cosas escritas ahí que pues Sí. cuando se quemó prácticamente fue como un retroceso para la humanidad. Ahora, ¿cuál fue el legado más grande de la cultura egipcia a partir de la escritura? Los papiros, ¿cierto? Los egipcios hicieron miles de cientos de papiros. El papiro hecho era de la palma real, que ahí la vemos, como una palmita en medio y esa palmita la procesaban y ahí sacaban el papiro. Pues no sacaban hojas de 1 metro por 70 como en día, pero eran papiros de 30 centímetros de ancho y unían tiras de 1 metro con otro metro, y entonces han encontrado papiros de 10 metros de largo, que es toda una historia escrita de izquierda, de izquierda a derecha en el papiro, o sea, derecha nosotros hacia la izquierda, al revés, y de abajo hacia arriba, ¿no? Eso costó trabajo descifrarla, pero en cuenta que era de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, ¿no? ¿Ya? Subía y bajaba así, pues, ya. No es lineal horizontal, sino vertical. Entonces lograron descifrar esos papiros y lo que cuentan es que la biblioteca de Alejandría tenía manuscritos de todas las culturas ya civilizadas y cualquier cantidad de papiros de la cultura egipcia, ¿no? Entonces, al quemar esta biblioteca, pues quemaron todo el conocimiento, el pensamiento milenario de estas culturas que era tan importante, ¿no? Porque lo que nos legaron, pues las imágenes las podemos traducir, pero lo que quedó escrito se perdió y eran relaciones ideológicas, religiosas, medicinales, de la medicina de ellos, de concepciones cósmicas del cosmos, lecturas del cielo, es decir, un conocimiento muy profundo
así como los mayas, ¿no? Alguien me preguntó la relación con los mayas. Ah, no, con los incas, ¿no? Sí, señor, con los incas. Sí, es posible que los incas tuvieran una relación con algunas de las culturas europeas o asiáticas, ¿no? Porque hay mucha similitud, ¿no es cierto? Y una de las cosas más extrañas del Perú son las escrituras en Nazca, ¿no? Sí las conocen, ¿no? ¿Las podíamos mirar, David Fernando? David, Sí, profe. Miremoslas porque me parece interesante, ya que estamos hablando de estos aspectos, tener un conocimiento muy vasto hasta donde nos sea posible, ¿no? Porque son hechos muy curiosos de la vida humana que, mire, ahí está precisamente, ahí están los quipus, ¿no? Que es otra manera de escritura de ellos, los quipus. Esas cuerdas, en la primera, segunda, tercera hilera, la última, son los quipus, ¿no? Si quiere los miramos, esa es. Los miramos antes de ir a las imágenes de Nazca, ¿no? Estas eran cuerdas, ¿no? Trenzadas de diferentes colores. Aquí está casi a blanco y negro, de diferentes colores, que tenían nudos a diferente distancia, ¿no? Arriba, a 10 o 15 centímetros hay unos nudos, a 30 otros nudos, a 45, y en las puntas hay otros nudos. Yo estuve leyendo alguna vez, tratando de analizar la vida de los quipus, el lenguaje de los quipus, y ya pudieron descifrar, aunque no lo han podido descifrar todos, ¿no? Pero tenía que ver, hay quipus que únicamente están dedicados a relacionarse con los dioses, absolutamente religiosos. Otros quipus llevaban las cuentas del comercio, de las ventas de ganado, semovientes, etcétera. Otros quipus, el pago de impuestos. Entonces, los quipus eran como libros abiertos que ellos sabían leer y con los nuditos en cada tirita, largos, pequeños, arriba, abajo. Entonces llevaban las cuentas, llevaban todo un lenguaje cifrado, como escribir nosotros en un libro, ¿no? Esta era la escritura simbólica, la escritura casi que sagrada, ideográfica, que los incas desarrollaron, ¿no? Y todavía algunos alcanzaban a desarrollar muchas cosas, pero no todas, ¿no? Esto me parece importante. El quipu y los cueros, o los cuero o quero con Q, que son esculturas en madera, vasos pequeños, tallados con una serie de símbolos que también eran un lenguaje, eran otro tipo de lenguaje, ¿no? Bueno, en fin, estos son los famosos quipus. Miremos entonces lo que íbamos a ver, las imágenes de Nazca, ¿no? Que son sumamente interesantes, ¿no? Además de todas las telas, de los bordados, que son otra manera de lenguaje, de escritura, ¿no? Los geoglifos de Nazca, ¿no? Es decir, cualquiera de esas ampliémosla, al que tú quieras, David Fernando, ampliar. De todas se ven muy pequeñas, pero busco una que sea grande. Sí, busque una que esté más clara. Esa, por ejemplo, es muy bella, ¿no? Esa ave, pues. Bueno, mire, este es una especie de araña, ¿no? Y este es una especie de ave, ¿sí? Mire eso, qué belleza, ¿no? Es como un ave, ¿no? Entonces, esto no se pueden ver, caminando uno no las puede ver, solamente desde el aire pudieron tomar estas fotografías y eso tienen kilómetros, ¿no? Esta imagen puede tener 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros de larga, ¿no? Por 1 o 2 de ancho. Entonces, aparece todo el misterio, ¿no? ¿Cómo hicieron los incas en el Perú para hacer estos dibujos? Tuvieron que haber sido asesorados por seres extraterrestres y viene toda una cantidad de cuentos tenaces, ¿no? Pero resulta, muchachos, que un arqueólogo y un arqueólogo y antropólogos descubrieron en el desierto de Acatama, si no estoy equivocado, es donde están muchas, en un desierto famoso, descubrieron que los incas utilizaban
hilos que hacían de lana, obviamente, ¿no? De algodón o de lana, ¿no? Y colocaban estacas a una altura de unos 20 o 30 centímetros de la tierra. Clavaban estacas cada 50, 60 centímetros y hacían hileras largas de estacas y les colocaban hilos de algodón y de lana, varios hileritas de hilo. Y de noche, en este desierto donde no había, nunca llovía, la humedad que transpiraba la tierra se convertía en agua que quedaba prendido en los hilos y los hilos y esa agua se convertía en gotas. Y las gotas humedecían la tierra y de esa manera pudieron cultivar en muchas partes desérticas los incas, ¿no? Entonces, se cree que de la misma manera, no sé muchachos, ustedes han hecho, por ejemplo, una cuadrícula. Pueden hacer cuadrículas de 1 kilómetro con líneas, ¿no? Y trazaban cuadros de tanto por tanto y sobre esos cuadros podían ir dibujando las imágenes. Mire, yo tuve una experiencia, muchachos, no sé si se las conté. Esos murales que hay ahí en Arcacentro, que algunos los han cubierto ya. Esos murales los hice yo hace, ¿qué? 30 años. Los hice en Sopó, en la fábrica de porcelana Corona que hay allí, ¿no? Pero son murales de 10 metros de alto por 4 de ancho. ¿Cómo hago yo para dibujar y para pintar un mural de 10 metros para yo verlo? Imposible. Entonces lo hice por cuadrículas. Cuadriculé el diseño y cada cuadrícula le puse un número y cada número y cada cuadrícula era una baldosa, ¿sí? Y de esa manera pude hacerlos por tandas, ¿no? Y unía una baldosa con la otra, por detrás le colocaba el número, ¿no? La letra, y entonces después de que los cociné, los metí al horno y los saqué y todo, pues los miré y los empaqué, los traje aquí a Ibagué y yo no sabía, yo supuestamente sabía que había quedado bien hecho porque la cuadrícula era perfecta y cada baldosa coincidía con las otras 2 o 4 al lado y lado. La de arriba, la de abajo, la de los 2 lados, así, ¿no? De esa misma manera, por sistema de cuadrícula, se hicieron estos dibujos en Nazca, que tienen kilómetros de grandes. Descubrieron entonces algunos arqueólogos que el sistema de la cuadrícula la emplearon no solamente para recoger agua de noche y sembrar, sino también para elaborar este tipo de glifos que están hechos en la tierra, tallados en la tierra, ¿no? O en la piedra, pues, prácticamente, ¿no? Que son de aves, de arañas, de cantidad de la fauna sagrada de ellos, ¿no? Ustedes saben que el colibrí, esto parecía un colibrí, ¿no, muchachos? Estoy equivocado. Ese pico largo, Sí, volando. señor. El colibrí, ustedes saben que es un animal sagrado en todas las culturas, empezando por la cultura cristiana. Si ustedes van y miran lo que es, eso tiene un nombre, toda lo que hizo la iglesia de guardar los animales y preservar las imágenes de la religión católica, el faisán, la tortuga, todos los animales tienen un sentido, un símbolo sagrado, profano, pero tiene una simbología, ¿no? La mariposa es símbolo de la vida, porque la mariposa nace de un huevo que se desarrolla dentro de una crisálida protegido, y cuando ella se desarrolla dentro de esa crisálida, que ha ido ella misma tejiendo, ese gusanito, y cuando el gusanito está en edad madura, que le salen alas, entonces sale de la crisálida, de ese rollito que ha construido con hilos, y abre las alas, se posa un tiempo, espera con el aire limpiarse y sanearse y secarse, ¿no? De los líquidos vitales que ha sido criada, y cuando está seca, ¡pua!, vuela, ¿no? Entonces es el proceso de la vida que se ha engendrado a sí misma, dentro de sí misma, en un nido, en el caso de nosotros en el vientre materno, ¿no? Y nacemos, cuando la madre nos hace el parto, la mariposa nace también de su capullo, como si estuviera en el vientre de la madre,
A nosotros cuando nacemos nos limpian, nos secan, hay veces nos dan un golpecito en la espalda para que lloremos, para que sepamos, para que el médico sepa o la partera que está vivo, nos colocan boca abajo, nos limpian, nos cortan el cordón umbilical, etcétera, ¿no? El ave hace lo mismo, ¿no? Nace. Y el colibrí fundamentalmente tiene algo muy especial. Es la única ave, o es de las pocas, porque hay otras, pero es la única ave que se puede mantener en el aire, en un solo lugar, por algunos minutos, ¿no? Y de esa manera puede beber el néctar de las flores, ¿no? Y el polen de las flores que luego lo excreta, lo reproduce y en diferentes partes del mundo nacen los árboles, las plantas, es como un regenerador de vida. Entonces el colibrí, y además por sus colores, parece el arco iris, que es transportador del agua, etcétera. Entonces tiene toda una simbología de carácter sagrada, mítica, el colibrí, ¿no? Y aquí está representado, mire, es un colibrí, ¿no? En el aire, ¿no? Hermoso, ¿no? ¿Ya? Y así la araña tiene también una significación muy importante, muchachos, como la tortuga, ¿cierto? La tortuga es otro elemento. Ustedes saben que la tortuga puede vivir cientos de años y vive metida dentro de su propia casa, ¿no? El caracol se mueve y uno no lo ve moverse, ¿no? Está dentro y se guarda dentro de su propia concha, ¿no? Entonces, todos esos animales tienen un misterio relacionado con el origen de vida, con su forma de vivir, con su casa, con su vivienda, etcétera, etcétera. Y el hombre ha desarrollado una cantidad de medios de imaginación simbólica, la imaginación simbólica, que ha dado precisamente con la vida de todo lo que hay de existencia, las plantas, las flores, los animales, etcétera, para entender el significado de la existencia de ellos en la vida, ¿no? Y sobre eso hay cantidad de libros escritos, muchachos, que hay que leerlos porque son muy interesantes, ¿no? Sumamente interesantes, ¿no? Entonces los petroglifos, porque están tallados en la piedra de Nazca, han sido un misterio tremendo, ¿no? Ahí mostramos ahora, nos mostraste la araña, ¿no es cierto, David? Una araña enorme, ¿no? ¿Qué teje la araña? ¿Sí? ¿Ustedes saben por qué la araña es tan preciada por todas las culturas aborígenes, las nuestras, las de Europa, las de todas partes? Es que la arañita nace, ¿cierto? Y ella construye, ella tiene dentro de su organismo la manera de reproducir un hilo, imagínate, ¿no? Excreta prácticamente un hilo. Y entonces ella va con ese hilo tejiendo la red, fíjate. Y la red, usted sabe que la red es un símbolo cristiano porque Cristo le enseñó a los apóstoles a pescar con la red. Y Cristo fue el pescador de almas con su red. Hay toda una simbología. Entonces la red es un elemento ideológico, eh, mm, místico, simbólico, ¿sí? La red. Cristo no pescaba solamente, les enseñó a pescar a los apóstoles, pero no solamente a pescar peces, sino a pescar almas, seres humanos, ¿no? ¿Ya? Entonces, la araña tiene ese privilegio. Ella tiene en su organismo un organismo que produce hilo, y entonces va tejiendo con el hilo que va excretando y teje las redes. ¿Para qué teje las redes? Para obtener su alimento, ¿no? Entonces, la red de Cristo eh, cautivaba el alimento de las almas de los hombres. Es el alimento especial del espíritu, el alma, el cerebro, el pensamiento, ¿no? Entonces la araña tiene esa simbología, construye su propia casa, fabrica su propia trampa para cazar los insectos para su propio alimento, para su supervivencia. Entonces es como un ser que nace y se reproduce per sí misma, y no necesita a nadie más para vivir, ¿no? ¿No? Ella produce su propio medio de construir su propia trampa para adquirir su propio alimento, ¿no? Y se reproduce y toda cuestión. Eso tiene de importante la representación simbólica de la araña. Y aquí en Nazca tiene igualmente, es la productora, puede ser la productora de lluvias, ¿no?
en ese lugar desértico, ¿no? Es productora de vida, de su propia vida, y entonces nos da la posibilidad de producir también la lluvia, estar tejiendo, ¿cierto? La posibilidad de que llueva, ¿no? Junto con otros animales, porque son muchos los que hay ahí, ¿no? Colibrí, la araña, no sé si podemos ver otros, David, aunque las imágenes no son muy... Por ejemplo, el mico, ¿no es cierto? Este es un mono, ¿sí lo ven? ¿Y qué representa el mono en las culturas aborígenes en todas partes del mundo? Ahí está el mono, mire. ¿Qué tiene de particular el mono, muchachos? ¿Mm? ¿Es parecido al humano, profe? Sí, exactamente. El mono se parece al ser humano. Inclusive, el mono es de los pocos animales, porque ustedes saben que los animales tienen periodos de celo, ¿no? El único animal que tiene toda la vida periodos de celo es el animal humano. Nosotros vivimos 24 horas al día, de 80 años, yo voy a cumplir 82, en celo, sexualmente, ¿no? Buscándonos, procreando o sexando, ¿no? Para satisfacer una necesidad humana, biológica, orgánica. El mico o el mono es el único animal que tiene la misma capacidad reproductiva y sexológica que el ser humano. Cuando el mono no está emparejado con la mona, la costumbre del mono es estar masturbándose, exacerbada la sexualidad del mono, ¿no? Y además camina en las dos patas traseras, tiene las manos libres para utilizarlas como el ser humano, ¿no? La única diferencia con nosotros es la cola, ¿no? Nosotros perdimos la cola, el mico. Además, el mico la utiliza para trepar, para agarrarse de las ramas, mientras utiliza las piernas y los pies para buscar alimento. Es decir, el mono es un animal que impresionó a todas las culturas del mundo por esa característica tan parecida al ser humano, ¿no? Imita al ser humano en sus gestos, en su risa, en todo, ¿no? E inclusive se puede domesticar, ¿no? Y muchos hombres ahora ya prohibieron la caza de monos porque se están extinguiendo, pero uno veía en la ciudad hombres con monos en el hombro y se subían a la cabeza, bajaban, hacían muecas, casi que cantaban, bailaban, hay monos que bailan, ¿no? Entonces el mono es lo más parecido al ser humano, ¿no? Inclusive en todo, en su sexualidad. Y por eso el mono es representado como un ser casi que divino, ¿no? ¿Ya? El mono es un animal muy especial, ¿no? Es muy ágil, trepa, es travieso, parece un ser humano, ¿no? Entonces las culturas aborígenes lo representaban como un ser con ciertas características sobrenaturales, divinas, ¿no? Los animales tienen ese concepto de nuestros aborígenes, son animales que están representados como, por ejemplo, el mono es la representación de la fecundidad. Las mujeres en Verá, David, ¿será posible buscar la cultura en Verá? Para mostrarles algo que me parece muy interesante, ya que estamos hablando de simbología, de sexualidad, de estas cosas que son tan humanas, pero también tan animales. Miremos a ver un rostro de una mujer en Verá, de una adolescente. Tal vez la última fila, la última, ya es una adolescente. Miremos a ver. Pero no podemos acercar el rostro, ¿no es cierto? Es que me interesa que veamos el rostro de una mujer que ha dejado la niñez, que ya es joven, porque ya ha empezado a menstruar. Tal vez esta que hay ahí debajo. No la vi. Me pareció que tenía pintura facial. O esta, bueno, lástima que no. Esta tiene pintura facial. Bueno, o miremos, esa niña tiene pintura facial. Lástima que no se puede acercar el rostro, ¿no? No es posible, ¿no? Bueno, por lo general las niñas, las jóvenes, bueno, no se ve muy bien. Las jóvenes, y no es esta propiamente, se pintan cuando dejan de ser niñas y les llega la primera menstruación, entonces ya son jóvenes que tienen capacidad de procrear.
Entonces salen a buscar pareja, marido, ¿no? En la cultura emberá, no sé si esa decoración que tiene en el pecho son mariposas, ¿sí? Debería tenerlas en la quijada, de pronto también son alas de mariposas. ¿Y qué quiere decir la mariposa? En la pintura o en los adornos que están en el pecho, cubriendo los senos de esta niña, ¿no? ¿Qué quiere decir una mariposa? ¿Qué simboliza? ¿Ah? Como libertad, ¿no? Libertad, correcto, libertad. Entonces la mariposa es libertad, ¿no? Y a la vez es vida. Yo les hablaba de la mariposa como ella nace de sus propios huevos que produce y se engendra y luego sale y vuela y es libre y fecunda toda la tierra. Entonces, en esta cultura en Verá, cuando la niña llega a la edad de la pubertad, que deja de ser niña y pasa a ser mujer, entonces comienza a buscar marido. Y entonces el símbolo de la libertad es la mariposa. O la usa como atuendo en el pecho o la usa aquí en el maxilar. Y arriba, en los pómulos, no se alcanza a ver, pinta colitas de mico. Colitas de mico, ¿sí? O de mono, que son como una espiral pequeña, ¿no? Al lado y lado de las mejillas, ¿no? Esas colitas de mono, junto con la mariposa, es un lenguaje cifrado. Aquí parece que sí están las colitas de mono. Bueno, ahí están, mire. Esta mujer tiene, las colitas de mono se enroscan, ¿sí? Y forman como una trencita, pero si ustedes se dan cuenta son espirales que son como el mono, ¿no? Representan como el mono, ¿no? O la billugal, que es la que tiene en la frente, ¿no? Que es una V, ¿no? Que también es símbolo de sexualidad. Entonces, ¿qué quiere decir esta pintura facial? Están buscando, esta niña tiene, la primera tiene una mariposita en el maxilar, ¿sí? Las alas abajo, las comisuras, y hay infinidad de mariposas abstractas bellísimas, ¿no? Y cola de mico. Entonces están buscando pareja porque ya pueden procrear, pueden ser madres. La mariposa es la libertad y la colita de mico es la fecundidad a través de la sexualidad, ¿cierto? No hay cosa más sexual que una cola de mico, que representa el mico en toda su sexualidad, el mono, ¿no? Entonces, de esa manera, las mujeres en Verá salen a buscar pareja, ¿no? Y ellos tienen, como muchas culturas aborígenes nuestras, tienen el periodo del amaño. ¿Saben qué quiere decir el amaño? El periodo del amaño. No, señor, no tengo conocimiento. Cuando uno se amaña con algo es porque le gusta, ¿no? ¿Cierto? Uno se amaña de pronto con una camisa, con un pantalón, con unos zapatos y le gusta ponérselos. Y como que le quedan bien, como que a uno le agrada, ¿no? O uno se amaña en la casa sin trabajar, o uno se amaña con el trabajo. Yo me amaño mucho con estas clases, me fascinan, me amaño, quisiera estar toda la hora hablando de esto, ¿no? Entonces, cuando ellas están en pubertad y consiguen el compañero, lo llevan a la casa y entonces les permiten un periodo de amaño que dura un año. Entonces se amañan, viven juntos, sin casarse, sin comprometerse. Si se amañan, el uno y el otro, si les gustó, si se amañan, si se corresponden ideológicamente, en temperamento, en carácter, en respeto, en afecto, en todo, entonces se casan, se unen, ¿no? Por medio de un matrimonio que hacen en la tribu, para allá, para toda la vida, ¿no? Claro, pueden haber divorcio más, pero es para toda la vida, como cuando uno se casa por la iglesia, no es para toda la vida. Otra cosa es que por muchas circunstancias uno tenga que separarse, entonces se acabó, ¿no? Entonces ese es el proceso de ellos. Y les quería mostrar esas imágenes que tienen toda una relación simbólica con la naturaleza y con la vida humana, ¿no? El arte sirve para eso, muchachos, es un lenguaje simbólico, alegórico, ¿no? Que muestra toda la cantidad de cosas que esa mujer arriba con esas flores rosas, rojas, ustedes saben que, y las colitas de mico son rojas. El rojo es el símbolo del corazón y el corazón es el símbolo del amor. Amor. Exacto, del amor y de la vida, porque el amor es vida, ¿cierto? Cuando uno se enamora y se casa,
reproduce la vida, vienen los hijos. Entonces el símbolo del corazón es símbolo de amor y es rojo como el rojo que tiene esta niña en esas flores, símbolo de vida, de amor, de pasión. Muchos significados, ¿verdad? ¿Ya? Volvemos entonces a Egipto, nos fuimos lejos, ¿no? Pero es que hay una relación entre las culturas de pensamiento ideológica. Por eso mucha gente ha creído que las culturas han estado siempre emparentadas, ¿no? Que la cultura incaica tuvo relación con las culturas europeas o que con las culturas musulmanas o con la hindú, porque hay muchos elementos parecidos. Pero hubo un científico, alumno de Sigmund Freud, que fue Gustav Carl Jung, que él creó una cosa que llama el inconsciente colectivo. Y entonces él llegó a considerar que nosotros los seres humanos tenemos una formación filogenética única, es la misma, ¿no? Supongamos, partamos del hecho de que sea cierto que los primeros seres humanos que existieron en la vida fueron Adán y Eva, que eso no es cierto, ¿no? Pero de todas maneras la iglesia trata de simbolizar con Adán y Eva la creación de la pareja humana, creada por Dios, creada para que se unan, vivan en santa unión y se reproduzcan. Entonces, con Adán y Eva aparece el concepto de la vida, ¿sí? Pero como el único eterno es Dios, entonces el ser humano no puede ser eterno, entonces viene el castigo de la desobediencia. Y entonces cuando Eva peca, que se come la manzana, y la manzana es descubrir que tiene la posibilidad de generar vida a través de la cópula, a través del sexo, y que no sé por qué si Dios nos crea con dos sexos para que nos unamos y procreemos y tengamos descendencia, ¿por qué la iglesia prohibió ese acto de Adán y Eva, ¿no? Tal vez porque Eva se ufanó y la mujer es ufana porque la mujer puede reproducir vida como Dios, puede crear vida como Dios. Claro, necesita de pronto de nosotros los hombres que pongamos la quereza, ¿no? Y Dios nos hizo para eso, para generar vida. Entonces uno no entiende, muchachos, por qué se castigó a Adán y Eva por haber cometido el pecado original, que fue la relación de cópula, de haber tenido descendencia, ¿no? Hay un misterio raro que, bueno, ese cuento que nos meten a nosotros y nos idiotizan con las concepciones religiosas, pero que no son más que las concepciones de vida, ¿no? Entonces nosotros nacemos supuestamente con el pecado original, ¿no? ¿Y cómo hacemos para curar el pecado original? ¿Qué cura el pecado original, muchachos? El bautismo, correcto. Entonces la iglesia se inventa el bautismo, nosotros nacemos, tenemos plena libertad de conciencia, libertad. Dios nos hizo seres libérrimos, absolutamente libres, ¿no? Pero la iglesia no permite que seamos libres, entonces busca el pecado original, porque Dios nos dio para que pecáramos, si es que el pecado original es tener cópula, sexo y tener vida y reproducir hijos. Sí, pecamos, los que tenemos hijos, estamos hechos entonces para pecar. Entonces ese pecado se convierte en un pecado venial y todos los descendientes de Adán y Eva nacemos con el pecado original. Y para borrar el pecado original nos tienen que bautizar y ponernos un nombre. Y entonces entramos en el mundo de la religión, nos pescan a través del bautismo. Si no nos bautizamos, pues somos, si somos ateos, no tenemos nombre, pero las otras iglesias también hacen lo mismo, ¿no? Y entonces hay todas unas redes que nos pescan desde que nacemos para meternos dentro del concepto de la religión, que es el concepto de la vida y de la muerte. ¿Ya? Yo no sé cómo hizo en Colombia esta sociedad nuestra para que la iglesia aceptara que en lugar de enterrarnos, ¿no? Y durar en las, ¿cómo se llama? En el cementerio, en las fosas que hay en las paredes. Vivimos 7 años y luego nos sacan de ahí, rompemos los huesitos, los metemos en una urna, en un osario y los guardamos para el resto de la vida, ¿no?
Yo no sé cómo la iglesia hizo para aceptar que hoy en día exista la cremación. Si la iglesia era totalmente opuesta a eso, hay que preservar el cadáver, como los egipcios que preservaban el cadáver porque el espíritu regresa a la materia y entonces se da el acto de la resurrección de la vida eterna, ¿cierto? Eso lo copió la iglesia de los egipcios. Pero poco a poco, yo no sé si la materialidad de las religiones pudo más el problema económico, hacer plata, que preservar las normas y las creencias. Y poco a poco, entonces, ustedes saben que cuando yo me casé o cuando a mí me comulgaron, perdón, me bautizaron, en esa época no se pagaba. Se da una limosna, ¿no? Yo no sé ahora para bautizarlo, para confirmarlo, para casarlo, para sepultarlo hay que pagar, ¿no? Se volvió como un negocio, ¿no? Entonces la gente, ¿cuánto vale un espacio en el cementerio? Un pedazo de tierra para que eso vale un poco de plata. Comprar un lotecito pequeño para hacer el mausoleo de la familia puede costar millones de pesos. Sí, señor, son un negocio, Alexander. Desafortunadamente. Y en esta vida todo es un negocio, ¿no? Nacer, vivir, morir es un negocio. Y de ellos se alimentan las religiones, la iglesia, etcétera. O el poder dominante, ¿no? Cuando nos esclaviza y que nos saca el IVA y nos saca impuestos por todo eso. Todo es un negocio, ¿no? El trabajo es un negocio, conseguir trabajo es un negocio. Y en muchas partes le consiguen a uno trabajo, pero tiene que dar... Yo me acuerdo, yo tuve una anécdota en la universidad, muchachos, se las voy a contar porque hace parte de todo esto que les estoy comentando. Cuando yo entré a la Universidad del Tolima, después de que me echaron, porque a mí me echaron por subversivo, por hablar de estas cosas, por ateo, por supuestamente insubordinado, por llevar a los estudiantes por la senda del pecado, del mal, de la desobediencia, etcétera. Entonces me echaron. Pero después, con un tiempo, yo pude volver a presentar que exámenes para ingresar, entrevistas, y logré ganarme nuevamente el puesto y entré a la universidad, ¿no? Les iba a hablar de qué era, muchachos. Ya se me fue la paloma. El Alzheimer me está... Profe, estaba hablando de una anécdota que cuando usted estaba en la universidad, después de que lo habían sacado por subversivo. Sí, yo regresé a la universidad, pero es que la anécdota te da que hablar con lo que estábamos hablando de qué era, de la reencarnación, de algo que quería... Profe, que esto era un negocio. Sí, que Todo. la religión se convirtió en un negocio. Ah, sí, ya, correcto. Entonces, cuando yo me posesioné por segunda vez, cuando entré a la universidad, había una señora que a todos los que entraban, trabajadores, profesores, directivos, todo, aseadoras, lo que sea, del primer sueldo le sacaban el 30%. No era el diezmo, que es el 10%, ¿no? Era la tercera parte, el 30%. La triada, la Santísima Trinidad, el 30%, ¿no? Bueno, yo no sabía eso. Yo entré, comencé a trabajar y cuando recibí el primer sueldo, me hacía falta el 30%. Entonces yo dije, ¿esta cosa cómo es? Yo no cambié el cheque. Yo me fui a hablar con el rector, que fue el que me llevó, el rector nuevo, el doctor Iván Melo del Basto. Me conoció y me dijo, maestro, usted debe estar en la universidad, usted es un artista, usted es una persona invaluable, su concepción ideológica es una concepción universitaria, la universidad se llama universidad porque el pensamiento es universal, usted tiene derecho a ser como es, a pensar como es, y al contrario, eso permite que haya controversia, que haya discusión, que haya diferentes puntos de... Bueno, me alentó y me presenté y me gané el concurso y entré, pero el primer mes me descontaba el 30%. Entonces me fui a hablar con el rector, le dije, doctor, mire lo que me ha pasado, aquí tengo el cheque de mi primer mes, pero me falta el 30%. ¿Cómo así, maestro? ¿Y eso qué pasa? Yo no sé, precisamente vengo a hablar con usted a ver si me averigua qué pasó. Entonces llamó allá al pagador y llegó una señora que era la que cobraba el 30%.
trabajaba, discúlpeme lo que voy a decir, trabajaba, era santofimista, trabajaba para el doctor Santofimio, supuestamente todos los trabajadores públicos del Tolima tenían que aportar de su sueldo mensualmente para los caudales del doctor Santofimio, que iba a ser presidente, porque bueno, tantas vainas, ¿no? La política maneja cualquier cantidad de cosas y la gente en el poder, ¿no? ¿Ah? ¿Qué tal eso, Alexander? ¿Ah? ¿Cómo te parece? Y sí, la llamaron, dijo, no, es que él tiene que aportar. Dijo, no, yo en primer lugar no soy santofimista, ni soy uribista, no tengo partido político, yo soy subversivo, yo no creo en eso, ¿no? Eh, yo estuve militando en la izquierda y fui maoísta y fui trotskista y fui socialista y leninista, pero no soy ni conservador ni liberal, ¿no? Entonces, me hice devolver esa plata. Oiga, el rector sancionó durísimo a esa señora, me dijo, hágame el favor, lleves este cheque y me trae el cheque con el sueldo completo. La espero aquí, en media hora más tarde, a la media hora llegaron con mi cheque completo. ¿Sabe qué le pasó a ese rector? ¿Se imaginan qué le pasó a ese rector? Ay, no, profe, no me diga que lo mataron. No, lo echaron de la rectoría. Yo me posicioné como en el mes de agosto y en diciembre lo cambiaron por órdenes del gobernador, que era santofimista. ¿Sí? Así se maneja la política, se maneja la vida, la cultura, las universidades, todo, muchachos. Esto me pasó a mí, es una anécdota, ¿no? ¿Ya? Están que me sacan otra vez de la universidad porque ya soy muy viejo. ¿Cómo es que un viejito de 80 años sigue trabajando en la universidad? Él debe estar descansando, ¿no? Lo que pasa es que ellos no saben que a mí toda la vida lo que me mantiene vivo a mí es las lecturas, es el arte, es el pensamiento, es la docencia, es la relación con ustedes, con los estudiantes, con el pensamiento joven, ¿no es cierto? Eso es lo que a mí me mantiene vivo, ¿no? Sí, el día que me vaya a la universidad, pues, no sé, viviré leyendo, escribiendo, pintando, pero no me pueden prohibir que vaya a la universidad a hablar con los jóvenes. Eso sí, jamás. Cuando me echaron, que duré como un año por la universidad, yo iba a la universidad, al principio no me dejan entrar y una vez me metí, pues máteme, pero yo me voy para adentro. Y comencé a buscar los estudiantes, los compañeros, a hablar, a discutir, pues que es que la universidad es el sitio donde uno puede hablar de todo, muchachos, sin que a uno lo condenen o lo echen o lo sancionen, ¿o no? Ustedes como estudiantes me pueden refutar todo lo que yo digo y no por esto yo puedo tomar represalias contra ustedes, ni más faltaba. Al contrario, enriquecen el discurso, el análisis. ¿No es así, muchachos? Por eso ustedes tienen libertad de contradecir mis puntos de vista sobre la religión, sobre la vida, sobre el más allá, sobre el espíritu, el alma, todas estas cosas que aquí estamos viendo. Miren, miren esa figura de esa mujer en blanco con esas alas enormes, ¿no? Que es una mensajera del cielo, porque el blanco es la luz solar y el blanco representa a Dios en muchas culturas y el blanco no es la paz, el blanco es la sabiduría, muchachos. En las religiones, el blanco simboliza a Dios porque Dios es la sabiduría y Dios está arriba del firmamento. Claro, cuando los astronautas salieron de la Tierra, algunos se enloquecieron porque no encontraron el cielo. Querían encontrar el cielo y supuestamente ver a Dios, ni ángeles, ni nada descubrieron, ¿no? Lean sobre eso, sobre Yuri Gagarin y sobre todos estos soviéticos que duraron mucho tiempo en tratamiento psiquiátrico porque no sabían que era el cielo, ¿no? A pesar de que eran astronautas y sabían que iban a salir al cosmos, pero es que la religión y la ideología es algo poderoso, muchachos, que lo atrapa a uno y si uno no logra buscar la salida de eso es tremendo, ¿no? Entonces ese símbolo es el símbolo, en primer lugar, que simboliza el blanco, la sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría en Egipto? En Amón-Ra, o sea, el dios Sol. Y Amón-Ra, ¿en dónde se perpetúa en la tierra? En el faraón. Entonces el faraón es descendiente de los dioses, no es un mortal, es un descendiente de los dioses, ¿sí? Como Jesús, que nace, que es un hombre terrenal, pero que es el hijo de Dios. Los faraones, ahora,
Jesús y esa concepción religiosa del cristianismo nace de la cultura griega, que son 3000 años anteriores a la cultura cristiana. Y ahí vemos el Dios, el faraón es hijo de Dios, Amón-Ra, el Dios Sol en la tierra, su representante, y la sabiduría, sí, sí, se inventaron para eso, correcto. Entonces la sabiduría es la luz. Y es que la luz del sol no es amarilla, muchachos, es transparente, es blanca. Es totalmente transparente, ¿no? Se representa por colores porque la luz solar tiene diferentes energías. Entonces la energía solar que se puede calorificar por grados centígrados tiene relación con el rojo, que es el color que más avanza, el que más calor tiene, con el rojo naranja, con el naranja, con el amarillo naranja, con el rojo violeta, así como los azules, el azul verdoso, el azul violeta, el verde naranja, el verde amarillo, el verde violáceo, etcétera, con el frío. Entonces los colores están simbolizando el frío. Esa imagen está simbolizando el máximo calor, que es el blanco, que es la luz solar, y está representando a Amón-Ra, el máximo Dios. Las alas, blanco, azul y azul oscuro, ¿qué simbolizarán, muchachos? Es decir, ¿quiénes tienen alas? Las aves. ¿Y las aves de dónde vienen? Bueno, del cielo, ¿no? Sí, salen de la tierra, pero representan y simbolizan las alturas, el cóndor, el águila, ¿no? Enviado de los dioses, ¿verdad? Entonces las aves, acuerden que en el arca de Noé, cuando Noé quiso saber si ya había pasado el diluvio, ¿a quién envió? Paloma. A una paloma blanca que voló y regresó sin nada a los pocos minutos. Después volvió a mandar la paloma y regresó con una hojita en el pico de olivo, ¿no? ¿Ya? Por eso el olivo se convierte en la planta sagrada en la religión católica, apostólica, romana y cristiana, ¿no? Y la paloma es el símbolo de la paz, de la divinidad, del espíritu. La paloma blanca, el espíritu de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. El triángulo de la pirámide con el ojo por dentro, ¿no? Es el símbolo religioso de muchas culturas musulmanas y bueno. Entonces, está significando la vida eterna, esta imagen. Blanco, la seguridad de Dios, y esas alas, que es el blanco, el azul. ¿Dónde vemos el azul? En la naturaleza. En el mar. ¿En qué otra parte? En el cielo. En el cielo. ¿Y el cielo es azul? No. ¿Y el mar es azul? Tampoco. No, son transparentes, ¿no? Entonces son fenómenos ópticos. Entonces, como el hombre vive en la naturaleza y la naturaleza tiene fenómenos ópticos, resolvió que el blanco, el azul y el rojo son los símbolos del cielo. Y entonces a la vez está la bandera de ¿quién? En la religión católica, apostólica, romana y cristiana. De Israel, ¿no? Si no estoy mal, profe. Bueno, pero en los santos, ¿a quién visten con estos 3 colores? En las imágenes supuestamente sagradas, en el santo santoral nuestro, católico, cristiano. ¿Al Papa? No. A la Virgen. A la Virgen María, Madre de Dios, porque está en el cielo y es el color de la Virgen, de la mujer, ¿cierto? Procreadora de Dios, de Jesús. Se dan cuenta, muchachos, que todo hay una simbología en todo, en los colores, en las alas, en las imágenes, en todo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Sí está claro, muchachos? Y el arte es un lenguaje simbólico que podemos leer, releer, y que si nos metemos a buscar en la cultura egipcia, le encontramos el significado a todas las imágenes, de cientos de miles de imágenes que hay, ¿no? Y si logramos de meternos a estudiar el lenguaje jeroglífico, podemos entrar a leer todo eso que hay ahí, ¿no? Yo nunca lo hice, lo hice muy someramente, ¿no? No me interesó a fondo, ¿no? Pero he leído al señor Miller, que me habla de todas las religiones, y uno se da cuenta, porque el libro de él viene con las imágenes, entonces uno entiende qué es la barca, qué significa la barca, ¿no? Cuando nosotros nos morimos, nos llevan en barca,
la tierra del más allá, en el Nilo, que es el río sagrado de ellos. Entonces la barca es un símbolo de esta tierra que une el más allá. Entonces por eso las almas viajan en una barca, en una góndola, porque se van para el más allá, ¿no? Yo no sé si yo quería ver de pronto un juicio final en la cultura egipcia, una pintura con el juicio final. Cuando está el chacal, que es el dios del inframundo, o Anubis, como lo llaman, aquí está, pues, ese de arriba, podemos ver ese primero, ¿no? ¿Ya? Que es muy bonito, esto tiene cosas muy bellas, ¿no? ¿Se puede un poquito agrandar, David, o no? ¿Lo puede, o sí lo puede agrandar un poquito? ¿O no? Bueno, así lo pueden ver, ¿no? Bueno, eso, gracias. Esta escena, ¿qué significa? ¿Qué simboliza? ¿No? Hay una persona entrando por la izquierda, el juicio, eh, exacto, el juicio final. Entonces esa persona está rendiéndole cuentas al dios del inframundo, que es el chacal, el dios Anubis, se llama Anubis, que tiene representación de cabeza de chacal, por lo que hemos hablado, ¿no? ¿Cierto? Lo que hay en la balanza que él tiene, al lado izquierdo de él, o derecho nuestro, hay una pluma. Esa es una pluma, la representa. Y al otro lado hay un corazón, la representación de un corazón. Entonces uno tiene que llegar con un corazón. Por eso también en Egipto enterraban a la gente con el símbolo del corazoncito, porque uno cuando llega al infierno o al inframundo tiene que entregar ese corazoncito, que es el corazón de uno, supuestamente lo colocan en la pesa, y entonces van a ver qué pesa más, si el corazón o la pluma, que la pluma ha llevado toda la historia en los libros que lleva Anubis sobre cada persona, ¿no? Uno cuando llega allá donde Dios, ya hay un libro donde dice yo fui bueno, fui malo y tuve estas acciones buenas. Es decir, el libro de la vida lo tiene Anubis, porque él lo escribe además, y la pluma implica eso, que la pluma está sobre el libro de la vida de esa persona, de ese espíritu que llegó a rendir cuentas y saca su corazón y entonces se pesa. ¿Qué pesa más? ¿Las acciones buenas o malas que hice en la tierra? Y entonces la balanza dirá, ¿no? Entonces si pesa más lo malo, pues ese hombre pasa a lo que llaman el inframundo, un infierno, ¿no? A purgar las penas. Y la iglesia, cuando uno es malo, ¿para dónde se va, muchachos? Lo pesan y ¿para dónde va? Para el infierno. Para el infierno. Para el infierno. ¿Y el infierno? ¿Qué hay en el infierno? Pues maldad, ¿no? Caos, destrucción. ¿Quién está en Demonios. el demonio? Castigo. El Anubis en la iglesia católica es el demonio. Y no está con una pesa, está con un trinchete y es rojo, colorado y tiene cachos. Y tiene una paila mocha llena de aceite, ¿no? Entonces cuando uno va para el infierno va a que lo metan en la paila mocha con aceite. Uno se herve todos los días, se cocina todos los días, pero no desaparece, es un sufrimiento eterno. Y el diablo de pronto lo coge a uno con el trinchete y lo voltea, ¿no? Lo mete de cabeza y lo saca, ¿no? Juega con uno como si estuviera haciendo un sancocho, ¿no? En la paila mocha. Y esa imagen de la paila mocha es terrorífica, muchachos. Pues bien, es copiado de todo esto, ¿no? Entonces, allá a uno lo juzga cuando se muere Dios. Si es malo, se va para el infierno, para la paila mocha, ¿no? Difícilmente sale de allá. Difícilmente se quedó. Pero, si uno no es bueno, pero tampoco es malo, ¿para dónde se va, muchachos? En nuestra religión. Al limbo, ¿no? No, Purgatorio. al purgatorio. Okay. A purgar las culpas, a purgar. Cuando uno se purga, ¿qué está haciendo, muchachos? Sacar dentro del cuerpo, ¿qué? Los pecados. Los parásitos, Lo malo. lo malo, las lombrices, la tenia, todo lo que tiene uno que le hace daño orgánicamente, digestivamente. La purga es eso. Y entonces cuando uno se purga queda limpio. Entonces ir al purgatorio es a limpiar las culpas.
y después de un tiempo, si la Virgen del Carmen que está allá mirando el purgatorio y el niño que está al lado con un escapulario, el niño se apiada y uno le lanza el escapulario, uno lo agarra y entonces el niño Jesús lo saca del purgatorio y lo lleva ¿a dónde? Al cielo. Esa es la historia que a mí me contaron. Muy bonita, ¿no? Pero muy, lo amedrenta a uno mucho, ¿no? Le da a uno mucho miedo al infierno. Entonces uno tiene que ser bueno, ¿no? Pero los niños que nacen y no los bautizan, o sea, no los meten, lo que hablábamos ahora en la religión desde un momento dado, le colocan nombre y lo cristianizan, se muere sin haber sido bautizado, se va para el limbo. ¿Y el limbo qué es? La nada. ¿Purgatorio? La nada. Hay un cuento, el judío errante vive en el limbo. Esta es una relación con los judíos, porque la Biblia es judeocristiana, ¿no? Entonces los judíos decían que cuando uno se iba para el infierno, para el cielo, o cuando lo bautizaba, se iba para el limbo. Y los judíos malos se van para el limbo, son judíos errantes. A toda hora están errando de un lugar para otro, no tienen descanso eterno. Eso es, muchachos. Esa es la historia. Entonces aquí está Anubis, con cabeza de chacal, pesando a ese espíritu de hombre que llega a rendir cuentas. Y hay una serie de personajes, no recuerdo las personas que hay al lado, las dos figuritas femeninas, no sé si son, no recuerdo exactamente, tienen también una simbología. Cuando uno muere, esas dos personas las llevan, lo acompañan a uno por el camino del sendero hasta el infierno donde está Anubis y lo entregan y esté a la balanza, ¿no? La balanza. La pluma, que significa el libro de la vida, y el corazón, que significa el comportamiento de uno en la vida. ¿Ya? ¿Cómo les parece la historia? Bonita, ¿no? Sí, señor, interesante. Y de ahí Está viene. pero aterrador. Sí, aterrador, es que el infierno es lo más aterrador que hay, muchachos. Por eso no piensa, Lice, no te vas para el infierno. Tú sales derechita para el cielo, madre. Sí, seguro. Entonces a uno, con la religión, le crean una serie de valores culturales, pero ideológicos, simbólicos, y de pánico, ¿no? Tremendo uno morirse y irse para la paila mocha por el demonio. O que un hijo se me muera en bautizar para el limbo, pobrecito, a vagar eternamente. Entonces la religión es un proceso ideológico que lo condiciona a uno a vivir de tal o cual forma, ¿cierto? Bueno, estamos con la... Me estoy acordando de los, ¿cómo es que llaman estos? De las 7 etapas que tiene esto, ¿cómo es que se llama este señor? Que definió como que lo que era el infierno, Dante Alighieri. Ah, Dante Alighieri, los 7 infiernos de Dante Alighieri. Eso es otro cuento que tiene que ver con todo esto, ¿no? De pronto no son tres lugares, sino son 7, ¿no? Como los 7 días de la semana. El número 7 es un número cabalístico, así como el 12, ¿no? ¿Qué son el 12? ¿Qué simbolizan el 12? Los 12 meses del año, los 12 tribus de Israel, ¿cierto? Entonces el número 12 es un número cabalístico también, ¿no? Tiene que ver con los meses del año, tiene que ver con los 12 tribus de Israel que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y allí descienden todos los humanos de las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Los 365 días del año. Si hay alguien que dice 3 y 6, 9 y 5, 14, dividido por 2, 7, son 2 7. El 7 es un número cabalístico, los 7 días de la semana, 7 días buenos, 7 días malos, bueno, en fin. Los 7 planetas que inicialmente habían descubierto, la Tierra, la Luna, Júpiter, bueno, todos los 7 planetas que inicialmente giraban alrededor del Sol, las 7 vidas del gato, ¿no? ¿Sí saben de las 7 vidas del gato? Las 7 maravillas del mundo. Las 7 maravillas del mundo, exactamente. El 7 es un número sagrado, religioso, ¿no? Así como el 3, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el triángulo, equilátero, ¿cierto? Tierra,
cielo, infierno. Tierra, cielo, infierno. ¿Ah? Entonces el hombre, el ser humano le ha dado a cada objeto un símbolo, una lectura, un lenguaje, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es el animal, el ave negra que todo el mundo aborrece en la tierra? ¿El cuervo? Bueno, el cuervo poco lo vemos, O bueno, o el buitre podría ser, el ¿no? gallinazo. El gallinazo. ¿Por qué a nosotros nos enseñaron a odiar al gallinazo, a no quererlo? Hoy nos lo encontramos en todas las calles en donde hay basura, ¿sí? Porque comía carroña. Porque era Está carne. relacionado con la muerte. ¿Cómo, Johan? Está relacionado con la muerte. Sí, claro. Pero con la muerte negra, ¿no? O sea, con el infierno, ¿no? Además está relacionado con el demonio que es negro, ¿no? Está relacionado con la maldad que es negra, con la suciedad que es negra, ¿cierto? Y fuera de eso, como es carroñero, entonces está relacionado con la podredumbre, con el mortecino, con lo asqueroso, con lo oloriento, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cierto? Y uno dice, bueno, ¿y es que realmente el gallinazo es un ave mala? ¿Qué papel cumple el gallinazo en Limpiar de la podredumbre.